Hola mis queridos estudiantes de noveno A y de noveno B, les habla Jorge Naranjo, su nuevo profesor de filosofía. Quiero que hoy hablemos del origen de la filosofía. Lo voy a hacer de una forma didáctica, espero que todo les quede claro mm, y tratando de utilizar este medio como contingencia ante la situación. ¿Cuál es el origen de la filosofía? Pues se lo disputan Oriente y Occidente. Algunos historiadores dicen que la filosofía apareció en Oriente con los chinos. Y otra corriente dice que Occidente, que el origen fue en Grecia. Esta segunda postura es la más aceptada por la generalidad del público. La mayoría de gente piensa que la filosofía apareció en Grecia. Entonces, voy a seguir esa misma corriente y les voy a explicar el por qué creemos que la filosofía sí apareció en Grecia. Aquí tengo en mi computador un mapa de Europa físico. Quiero que miren por favor dónde queda Grecia. Aquí queda Grecia. Estamos hablando de Grecia. Miren, aquí queda Grecia. Es un país costero a orillas del mar Mediterráneo, el mar más hermoso. Es un mar tranquilo, de aguas azules, de muchas islas, es una belleza absoluta. Entonces los griegos están acá y en este clima tropical de calor, donde el invierno no se siente muy fuerte, se siente el frío, pero no se siente la nevada, aquí aparecen ellos. Por esta postura geográfica estratégica es que ellos logran ser una potencia y extenderse a otras partes del mundo. En ese momento en el que surge la filosofía, Grecia es una potencia, donde ellos reciben dinero de los países que son esclavos, tienen gente para la servidumbre y entonces los griegos pues tienen tiempo para el ocio. Y ahora hablemos qué es el ocio, por qué la filosofía es producto del ocio. ¿Qué es ocio? Ocio es la capacidad que tenemos los seres humanos de dedicarnos a aquello que nos gusta, aquello que nos produce placer, aquello que nos produce satisfacción, aquello donde yo me podría consentir, donde podría darme un tiempo para mí mismo. ¿Qué sería ocio? Pues que si a mí me gusta el fútbol, poder ir a jugar fútbol o pertenecer a una escuela de fútbol. Que si a mí me gusta el gimnasio, dentro de mi rutina diaria, yo pueda dedicarme a ir al gimnasio y hacer mi rutina en el gimnasio. Si a mí me gusta la música y tocar un instrumento, pues que dentro de mi jornada yo pueda sacar un tiempo para practicar y ser un experto en ese instrumento. Si a mí me gustan las artesanías, pues que yo me pueda sentar durante mi jornada a hacer algo de artesanía e incluso poderlas vender. O si a mí me gustara la cocina, pues que yo pudiera ponerme a cocinar, a copiar fórmulas, a hacer mezclas hasta que algo me salga bien. Entonces, el ocio es la capacidad que tenemos los seres humanos de dedicarnos a aquello que nos gusta. Luego, los griegos fueron muy ociosos, porque como no tenían que trabajar, no tenían que buscar su sustento porque todo les llegaba de afuera, entonces la gente, los griegos se dedicaron al ocio. ¿Producto del ocio qué es? Pues la música. Entonces los griegos se dedicaron a cantar, a crear poemas y sucesivamente o como consecuencia de eso crearon los instrumentos. Entre esos la famosa lira, que los invito a que busquen si no la conocen, que la vean. Pero los que son de banda, por ejemplo, han visto a los niños tocando la lira. Ese es un instrumento griego, producto del ocio griego. Otros se dedicaron pues a escribir. ¿Y entonces qué escribieron? Pues escribieron cuentos maravillosos, historias maravillosas, y ahí crea la fábula. Crean la fábula donde a través de los animalitos, acuérdense que en la fábula los protagonistas son animales, los animales que asumen características humanas. Entonces, a través de animales nos dan una enseñanza. Por ejemplo, ¿cuál? Recuérdenla ustedes. La liebre por allá.
Recuerden cuáles son las fábulas más famosas para que ustedes se respondan a esa pregunta. ¿Cuáles fueron las fábulas que se inventaron los griegos? Pero también inventaron el teatro, entonces escribieron obras de teatro. Pero al escribir las obras de teatro, decidieron que las iban a representar. Y entonces ahí aparece la parte artística y aparecen los actores. Y al tener una obra ya escrita, a unos actores que la van a representar, pues ahora ¿qué necesitan? Pues toda la caracterización, el vestuario, las máscaras, el escenario, y entonces se dedican a construir eso. Pero no solamente necesitan eso, necesitan un lugar donde puedan representar el teatro, y eso se llama anfiteatro. Los anfiteatros son como las media torta que hoy conocemos nosotros, como esos escenarios que es medio círculo y al frente está el escenario. Eso tenía una acústica espectacular, tanto el que estaba de primeras como el que estaba de últimas escuchaba perfecto. Y eso llevó a que los griegos fueran muy exigentes con la parte estética, con lo bonito. Los griegos fueron grandes personajes y una cultura amante de la estética, de lo bonito, de lo armónico, de lo bien hecho. Y pues ellos, dentro de esa concepción bonita que tenían de las cosas, de una canción bien bonita, de una casa bien bonita, de una arquitectura bien bonita, pensaron que ellos tenían que ser bonitos y que ellos debían dedicarse a sí mismos. Por eso las mujeres comienzan a cuidarse e inventan una serie de tratamientos de belleza para que fueran absolutamente bellas. Por eso las mujeres griegas tienen la fama de ser mujeres hermosas, estéticamente hermosas, y aparecen la simetría que vemos hoy en las esculturas griegas. Y los hombres también se vuelven amantes de la estética y crean los gimnasios. Entonces vemos a estos hombres musculosos, a estos hombres colosales, semidesnudos, y ellos entonces inventan el gimnasio, el sauna, las piscinas, el turco, que lo toman de Turquía, donde se dedican horas y horas a entrenar y a mantener un cuerpo hermoso, porque consideran que ellos también deben ser estéticamente bellos. Y aparece una palabra, hedonismo. Edo en griego es cuerpo, hedonismo es el culto al cuerpo. De ese hedonismo, de esa exageración del amor por sí mismo, pues surge que los griegos andaran semidesnudos, porque era la forma de mostrar lo que habían adquirido en pues con el ejercicio y con los tratamientos de belleza. Por eso vemos en algunas esculturas a los hombres semidesnudos, a las mujeres semidesnudas, pero es porque no tienen vergüenza de su cuerpo, porque todo el mundo anda en la tónica de mostrar el cuerpo que tiene. Y de ahí surge el hedonismo, el culto al cuerpo. De ahí, de pasar a ese hedonismo, también pasa a otra faceta de los griegos. Los griegos se dedican entonces a hacer grandes fiestas, donde consumían vino, porque Grecia es una tierra ideal para el cultivo de la uva, y entonces aparecen los viñedos y de ahí el vino. Entonces los griegos son amantes del vino, son amantes de la comida de mar, y hacen estas grandes fiestas que duraban días, semanas duraban. Entonces eran dedicados al gusto del paladar, al gusto del cuerpo, de la borrachera. Por eso, dentro de esta cultura, pues ellos crean una serie de dioses, muchos dioses. Había un dios para cada actividad del hombre. Entonces estaba el dios del hogar, el dios del amor, el dios de la guerra, el dios del fuego y el dios del vino y de las fiestas. Entonces a Dionisio, que es el dios de la sensualidad, pues le tenían sus fiestas. Por eso cada dios tenía su fiesta, su día, sus sacerdotisas, sus templos, su celebración, y en esas celebraciones pues ellos también dedicaban para emborracharse
en honor a los dioses. Luego era un culto al cuerpo impresionante. Pero pues no todo fueron excesos. Hubo una corriente de los griegos que se dedicó a la reflexión. Tuvieron tiempo de sentarse a pensar, oiga, ¿cómo hacemos para que nosotros nos podamos organizar socialmente? Y aparece la democracia. A los griegos les debemos la democracia. ¿Y cómo lo hacían? Pues se reunían en un lugar llamado ágora, que significa plaza pública, donde alguien exponía una idea, alguien proponía una ley, el pueblo se reunía, la escuchaba y la aprobaba. Y una vez que la aprobaba, pues entonces el que la incumpliera sería castigado. De ahí que también nuestros pueblos tengamos una plaza pública. Casi donde en todas las ciudades, en un pueblo donde nosotros llegamos, vamos a encontrar una plaza pública. Eso también es herencia de los griegos. Y hubo otra corriente que se dedicó a reflexionar, que se dedicaron pues a sentarse y ponerse a pensar, oiga, ¿y de dónde viene todo esto tan hermoso en el que nosotros vivimos? ¿De dónde viene esto tan bueno? Realmente para el griego no habían cosas malas, porque todo lo rodeaba, el paisaje, la comida, una tierra rica, donde todos la pasaban muy bien, pues entonces solo tenían una visión como positiva o muy marcada de lo positivo de la vida. Y entonces son estos griegos que se dedican a la reflexión y que se hacen la primera pregunta. ¿De dónde viene todo? ¿De dónde viene esto tan hermoso? Queridos estudiantes, la primera pregunta filosófica no fue ¿quién soy yo? Sino la primera pregunta filosófica es ¿de dónde viene todo? Y entonces aparece una palabra que se las he escrito acá para que la tengan presente. La palabra es arjé, arjé, alfa, ro, este es un sonido fuerte que se traduce en G o en J, y la épsilon, arjé, que significa principio. Los primeros griegos se inventaron la palabra arjé, principio, de dónde viene todo. Y así sucesivamente, cada filósofo presocrático se inventó su propio arjé. Ahora, queridos estudiantes, se me olvidaba decirles que aparte de todo lo que les dije, pues una de las grandes invenciones que tienen los griegos, pues es el alfabeto. Alfa, beta. Alfa, primera letra, la segunda es la beta. Alfabeto. Nosotros tenemos nuestro alfabeto. A, B, C y así sucesivamente.